Bienvenidos a la presentación del artículo Interpretaciones de los análisis de dominio de frecuencia de la formación neuronal, periodicidad, frecuencia fundamental y armónica, presentado por Jason Fabián Prada Sierra, estudiante de la maestría TIAE. Este artículo fue diseñado por Hong Su, Lucía Meloni, David Heppel y Nei Ding, del Colegio de Ingeniería Biomédica y Ciencias de los Instrumentos de la Universidad de Xinjiang, en China. Aquí nos comentan que la actividad neuronal puede seguir los ritmos de los estímulos sensoriales dinámicos, como el habla y la música, como un fenómeno llamado arrastre neuronal. Se ha planteado la hipótesis de que el arrastre neuronal de baja frecuencia en las bandas neuronales delta y teta pueden proporcionar un mecanismo potencial para representar e integrar la información temporal. En este caso, para la baja frecuencia se estudia a menudo utilizando estímulos que cambian periódicamente y se analiza el dominio de la frecuencia utilizando el análisis de Fourier, en donde se descompone la señal periódica en sinusoides relacionados armónicamente. La actividad cortical medida por encefalografía, magnetoencefalografía o grabaciones de potencial de campo local puede sincronizarse con el ritmo de un estímulo sensorial. En la investigación de Galambo, la de Rowe y la de Wang nos indican que cuando la intensidad de un sonido fluctúa a una frecuencia determinada, se observa una respuesta neuronal a esta frecuencia y se le denomina respuesta auditiva de estado estable. También, como nos indican Guiati y Nosaradan, junto a Ding, se ha observado el arrastre neuronal de baja frecuencia para propiedades de estímulos abstractos como los ritmos musicales y los componentes lingüísticos. También, como nos indica Norcia y la SSVP, cuando la luminancia de un estímulo visual fluctúa en frecuencia, también se puede observar una respuesta neuronal en esa frecuencia y se le denomina respuesta visual evocada. El arrastre neuronal a los ritmos de un estímulo a menudo se analiza en el dominio de la frecuencia, mientras que las respuestas neurofisiológicas tradicionales generalmente se analizan en el dominio del tiempo. En la investigación de Ding y Simon, junto a la investigación de Keiter, nos indican que el seguimiento neuronal observado experimentalmente de ritmos de estímulo de baja frecuencia refleja una sucesión de respuestas relacionadas con eventos o un arrastre adecuado de osciladores neuronales. El artículo nos presenta un glosario para relacionarlos con las siguientes temáticas. Tenemos la actividad de alta gama. Se define entre 70 y 200 Hz. La forma de onda de la actividad de alta gama generalmente no está sincronizada con estímulos sensoriales, mientras que la envolvente potencia de la actividad de alta gama a veces se sincroniza con los estímulos sensoriales. Los armónicos. La frecuencia de un armónico es cada vez la frecuencia fundamental. Extrapolación de señal. Asume que la medición de una señal contribuye en un solo periodo de una señal periódica. En otras palabras, extrapola la medición de la señal repitiendo la misma forma de onda en el tiempo. Frecuencia de muestreo. Si el periodo de muestreo es TS, la frecuencia de muestreo es Fs igual a 1 sobre Ts. Frecuencia extraída por la DFT. La medición de la señal de tiempo discreto contiene de muestras. La transformada de Fourier lo representa como la suma de sinusoides en frecuencias armónicamente relacionadas. Frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental de una señal es F0 igual a 1 sobre T, donde T es el periodo de la señal. Periodo. El periodo de una señal es T, si y solo si es el número positivo más pequeño que satisface la ecuación x de t igual a x de t más el periodo. Respuestas relacionadas con eventos. Se refiere a la forma de onda de respuesta que sigue con precisión, bloqueada en el tiempo, a un breve estímulo sensorial. Señal medida. Una señal podría tener una duración infinita,
pero en la práctica solo podemos medir una señal en un intervalo finito. Señal periódica. Una señal es periódica si satisface la ecuación x de t igual a x de t más el periodo para cualquier t. Señales de tiempo discreto. Una señal de tiempo continuo, xt, se puede convertir en una señal de tiempo discreto mediante un proceso de muestreo. Si el periodo de muestreo este es la medida de una señal discreta, será x de k por ts, donde k es un número entero entre el periodo 0 y el periodo 1. La transformada discreta de Fourier, o DFT, representa una señal de tiempo discreto como la suma de sinusoides armónicamente relacionados. Pasamos a explicar la periodicidad de señal y espectro de Fourier. Para este caso se utilizarán las figuras 1, 2, 3 y 4. En esta figura se pueden ver dos gráficas. La primera, la forma de onda, que grafica amplitud contra tiempo, y la segunda, el espectro, que grafica el poder versus la frecuencia para una señal sinusoidal de 1 Hz. Un análisis de Fourier de esta figura muestra una simulación de la actividad neural de gama alta que sigue un ritmo de 1 Hz. La envolvente de la señal se puede extraer explícitamente utilizando la transformada de Hilbert o implícitamente a través del análisis de tiempo-frecuencia, como la transformada de Fourier a corto plazo o STFT o la transformada de ondas. Cuando se obtiene por el análisis de STFT, la señal de entrada se filtra en bandas de frecuencia estrecha y en cada banda se extrae la envolvente de potencia de la señal. Por lo tanto, la periodicidad en el dominio de la modulación puede reflejarse analizando el curso temporal del STFT. En la siguiente figura vamos a ver nuevamente dos gráficas, una la forma de la onda y otra correspondiente al espectro. Para este caso se usó una señal sinusoidal de 5 Hz, la cual se repite cada segundo. El espectro de la señal muestra potencia en múltiples frecuencias, tanto en la frecuencia fundamental como en los armónicos. Esta señal bifásica dura 200 milisegundos y se repite cada segundo, como se indicó anteriormente. En la ilustración vemos cómo la señal bifásica es un ciclo de 5 Hz y el espectrograma de potencia de esta señal se extiende sobre varias frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia fundamental, la segunda frecuencia, la tercera, la cuarta, donde la potencia más fuerte en el espectro de Fourier aparece en la cuarta frecuencia, lo que nos indica que esta señal puede verse como una simulación aproximada de una secuencia de respuestas relacionadas con eventos transitorios. En la figura 3 vemos una señal con una amplitud de 20 Hz modulada a 1 Hz. La curva negra punteada muestra la envolvente y la curva gris muestra la forma de la onda. La envolvente de 1 Hz impone un ritmo claro en la forma en que la potencia de la señal fluctúa en el tiempo. Sin embargo, la señal modulada no muestra esta frecuencia, sino una potencia a 20 Hz. En este caso vemos que no existe una potencia en la frecuencia fundamental. Una sinusoide de 10 Hz, en este caso se modula una amplitud de 1 Hz y nos da como resultado que la modulación de amplitud implica el producto de dos señales. La señal rápida se llama portadora y la señal lenta se llama envolvente. La señal modulada, en este caso, depende de su forma de onda. La señal envolvente no es una sinusoide y en este caso se presenta la periodicidad de la señal producida en el dominio de una modulación conocida como envolvente de señal. En la figura 4 tenemos un ruido de banda ancha entre 70 y 200 Hz, el cual se modula a una amplitud de 1 Hz. La curva negra punteada nuevamente es la envolvente, mientras que la curva gris muestra la forma de la onda. La envolvente de 1 Hz impone un ritmo claro en la forma en que se potencia la señal y cómo fluctúa en el tiempo. Pero en este caso el espectro no muestra una potencia a 1 Hz. Para ello vamos a analizar la figura 3, la figura 5 y la figura 6.
En este caso, cuando la forma de la onda de un solo ciclo contiene oscilaciones rápidas, la señal tendrá alta potencia en armónicos de alta frecuencia. El término rápido significa oscilaciones en frecuencias mucho más altas que la fundamental. Los bordes agudos significa que los bordes suben o decaen más rápido en relación con la rapidez en que una sinusoide de frecuencia fundamental sube o decae. En la figura 5 se ilustra el análisis de Fourier de una señal periódica y el análisis de Fourier de un solo ciclo. Todos los valores distintos de cero en el espectro de una señal periódica son capturados por el espectro de un solo ciclo. En este caso, el espectro de la señal periódica se puede obtener insertando ceros en el espectro de un solo ciclo. El espectro de una señal periódica como esta solo puede tener valores distintos de cero en la frecuencia fundamental y sus armónicos, y el espectro de un solo ciclo solo toma valores en estas frecuencias. En la figura 6 se indica que la respuesta relacionada con el evento se repite a diferentes velocidades. A la izquierda se muestra la forma de la onda de respuesta, mientras que a la derecha se muestra el espectro de respuesta. La potencia de una señal periódica se puede concentrar en la frecuencia fundamental, pero solo si coincide con la resonancia espectral. Por tanto, un pico neuronal en la frecuencia fundamental no solo indica la repetición de una forma de onda neuronal en esta, sino que también que la forma de onda que se repite es aproximadamente un ciclo de la sinusoide de la frecuencia fundamental. Para el análisis de Fourier de una serie de respuestas relacionadas con eventos, tenemos que el estímulo sensorial es una secuencia de eventos que ocurre periódicamente y cada evento se modela como un impulso. Se supone que cuando la respuesta neuronal alcanza el estado estable, la respuesta relacionada con el evento para cada evento sensorial es idéntica, y la respuesta neuronal medida es una superposición lineal de diferentes respuestas. Se deduce entonces que las propiedades intrínsecas de la red neuronal se caracterizan completamente por la respuesta al impulso. En este caso, nuevamente vamos a analizar las figuras 5 y 6 para este estudio. Para la figura 5 vemos cómo la respuesta relacionada con el evento decae a la línea de base dentro de cada ciclo de estímulo, mientras que la envolvente espectral de la respuesta neuronal periódica está determinada por el espectro de respuesta relacionada con el evento. En la figura 6 se ilustra cómo el espectro de una única respuesta está relacionada con un evento y la tasa de repetición del mismo, determinando que el espectro de las respuestas neuronales se realice bajo la teoría de sistemas lineales invariantes en el tiempo. En este caso se tiene una banda θ de 4 a 8 Hz y el estímulo es una secuencia de impulsos, es decir, eventos sensoriales breves. En la figura 6b se ve que cuando la tasa de estímulo está dentro del rango de frecuencia de resonancia, se observa una fuerte respuesta en la frecuencia fundamental y también frecuencias armónicas que caen en el rango de frecuencia de resonancia. Finalmente, si la tasa de estímulo está por encima del rango de frecuencia, la respuesta de estado estable es muy débil. La respuesta es tan débil en cualquier frecuencia cuando la tasa de estímulo es baja, como podemos ver en la figura 6a. El sistema neuronal no tiene dificultad para producir una respuesta para cada evento de estímulo. Esta solo se desvía de la línea de base en un periodo corto después de cada evento de estímulo, lo que hace que la potencia total de la respuesta sea muy baja. Además, la potencia en el dominio de la frecuencia se distribuye en frecuencias armónicas, lo que hace que cada frecuencia sea aún más débil. La forma en que la actividad neuronal sigue un estímulo que cambia continuamente sigue siendo una pregunta de investigación. Una hipótesis es que la respuesta todavía se desencadena por eventos sensoriales. La otra hipótesis es que la respuesta sigue al estímulo continuamente. Para la interpretación del entrenamiento neural de baja frecuencia, tenemos que una respuesta muestra una gran potencia en la frecuencia fundamental si indica fluctuaciones de referencia dentro de cada periodo de estímulo. En este caso, la frecuencia fundamental indica una deriva lenta en la respuesta en línea base durante un intervalo de tiempo comparable a la duración del ciclo del estímulo. Para este caso vamos a analizar la figura 6. En esta figura 6
nos indican que si una respuesta es local, es decir, con una duración más corta que el ciclo del estímulo, difícilmente puede contribuir al seguimiento neuronal. El seguimiento neural de muy baja frecuencia indica respuestas de larga duración que cambian lentamente. Una hipótesis clave sobre el arrastre neuronal de baja frecuencia es que la respuesta neuronal no regresa a la línea base cuando llega al próximo estímulo, y esta deriva de la línea base, proporcionando un contexto para el procesamiento del siguiente estímulo. En el entrenamiento neural de baja frecuencia durante el procesamiento de habla, música, auditivo, tenemos que el arrastre neural de baja frecuencia se observa a medida durante el procesamiento del habla y la música. Cuando se trata del habla a un nivel de discurso, el arrastre neuronal se observa en la banda delta, como nos indica la investigación de Dean y Simon junto con Sion, Golombek, Koskian y Sepa y Lankinen. Adicionalmente, Nosarada, Stone, Tierney y Krauss nos indican que se ha demostrado que la actividad neuronal se puede seguir en el ritmo del compás y el compás musical. Por otro lado, Lakatos, Doyle y Pepple nos indican que el arrastre neuronal de muy baja frecuencia se observa de manera confiable durante el procesamiento del habla y la música. No es absoluto un fenómeno universal durante el procesamiento de estímulos auditivos arbitrarios. Esto nos indica que las respuestas neuronales de los músicos se sincronizan con el tempo de una pieza determinada, mientras que las respuestas neuronales de los no músicos solo aparecen en armónicos de la tasa de tempo. Las respuestas lentas relacionadas con eventos, como la N400, la P3 y la P600, pueden contribuir a un arrastre neuronal de muy baja frecuencia. El arrastre neuronal de baja frecuencia a la frecuencia fundamental de un ritmo de estímulo generalmente implica fluctuaciones lentas en la forma de onda de una respuesta neuronal, que puede verse como una deriva lenta en la respuesta línea base dentro de cada ciclo de estímulo. En resumen, podemos decir que el arrastre neuronal de baja frecuencia implica que los generadores neuronales tienen una dinámica intrínseca lenta, o que el sistema neuronal rastrea continuamente ciertas propiedades de estímulo que cambian suavemente. Es poco probable que el arrastre neuronal de muy baja frecuencia esté compuesto por una serie de respuestas transitorias evocadas por eventos sensoriales o perceptuales discretos. Gracias por su atención.